Antes de comenzar quiero informar algo rápido. Primero, este fic lo estaré haciendo siguiendo más o menos la historia original y en algunas partes habrán momentos randoms y referencias, ya que esto lo hago por diversión con Zero y Roburesu, así que si quieren un fic serio te recomiendo ir al canal de mi amigo Víctor 258 Banca y Fanfic y vean su fic de él en Super Sonic X Universe que está buenísimo. Segundo, este capítulo es más que todo pelea y poco más, pero el tema es que es la primera vez que narro una pelea y eso tomando en cuenta de que la pelea es un 3 contra 3, pero bueno, si quieren darme consejos o su opinión sobre la pelea son bienvenidos a comentar. Tercero y último, sé que lo más esperado de mi canal es el capítulo 1 de Campamento de Verano, pero es que no lo he terminado y bueno, pronto estará listo siempre y cuando no me ponga como un flojo de mierda, y aparte que los de mi escuela están jodiendo mucho, pero bueno, sin más que decir, pasemos con la renuncia de derechos. Renuncia de derechos. Las imágenes, personajes y canciones usadas en este video no son de mi propiedad, derechos a sus respectivos creadores. Y ahora, editor que soy yo, suéltame la intro. La pelea entre Sonic y sus amigos contra las hijas de Izanagi había comenzado. Mientras tanto, nuestros protagonistas estaban en la cima de una montaña observando la pelea desde una cierta distancia para que su presencia no fuera descubierta antes de tiempo. Debo decir que estoy nervioso. Es la primera vez que tendremos un combate en serio, diría Zero, tanto emocionado como nervioso mientras veía como los amigos de Sonic eran dejados fuera de combate y Sonic se transformaba en Excalibur Sonic. Si yo estoy igual que tú. ¿Creen que sea momento de intervenir?, diría Hugo estando igual que Zero, pero su sangre Saiyajin clamaba un combate. Aún no sigamos farmeando aura un rato más, diría Roburesu con una sonrisa viendo como Excalibur Sonic era derrotado fácilmente y se transformaba en Darkspine Sonic, pero el resultado seguía siendo el mismo. Sonic no era rival para las diosas hasta que de un golpe de parte de Susanoo Sonic fue mandado a estrellarse contra una montaña, siendo enterrado entre los escombros y el polvo. Es momento de actuar, diría Hugo para que Zero y Roburesu pusieran sus manos en los hombros de Hugo para que él hiciera la teletransportación así donde estaba Sonic. Maldición, voy perdiendo en esta pelea. La única manera de ganar es usando todas mis fuerzas, diría Sonic volviendo a su estado base estando a punto de volver a transformarse, pero una mano se posaría en su hombro lo que hizo que se volteara. ¿Pero quiénes son ustedes?, dijo Sonic sorprendido. Eso no importa ahora, tu brazo de 25, vete a descansar un rato, nosotros nos encargamos ahora, diría Roburesu poniéndose enfrente de Sonic dándole la espalda mientras calentaba un poco. Están locos, los van a matar, tienen que irse, diría Sonic a punto de transformarse, pero entonces Hugo y Zero se pusieron junto a Roburesu y Sonic se quedó impactado al ver a Zero y antes de que pudiera decir algo Hugo, Zero y Roburesu aumentaron sus poderes de golpe, dispersando el polvo y mandando a volar los escombros, dejando sorprendido a todos los presentes por la repentina aparición. Nuestros protagonistas caminaban lentamente hacia las diosas, cada uno envuelto en su respectiva aura. Hugo con el aura dorada y negra de su SSJ. Roburesu con su aura blanca de ki y energía maldita combinada, y Zero con un aura de energía caos de color rojo con rayos azules al igual que sus ojos, lo cual dejó sorprendidos a todos por el poder que desprendían, pero las diosas estaban en shock al ver a Zero. ¿Acaso ese es nuestro padre? No. No lo es aún, que se parece. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se atreven a interferir en el combate?, diría la diosa de las tormentas Susanoo estando molesta.
No te preocupes hermanita, yo me encargo de estos mortales que se ven que no son la gran cosa, diría la diosa del sol Amaterasu a punto de lanzarse, pero en ese momento Tsukuyomi, al ver a nuestros protagonistas caminando lentamente hacia ellas, tuvo una premonición. En esa premonición se veían 3 siluetas, una de color rosa con el cabello largo, la otra de un color blanco y negro, y la última siendo de un color azul verdoso, pero lo más resaltante era que las 3 siluetas tenían un poder que dejó a Tsukuyomi sudando frío. ¿Qué pasa Tsukuyomi?, diría Susanoo confundida por la reacción de su hermana. No es nada, pero no se vayan a confiar hermanas, estos sujetos son más de lo que aparentan, diría Tsukuyomi recuperando la calma. ¿Por qué tanta preocupación hermana? Se ve que son fuertes pero no son la gran cosa, diría Amaterasu sin entender, pero de un momento al otro Roburesu, usando su velocidad, apareció enfrente de Tsukuyomi mientras que Hugo y Zero seguían caminando. ¿Cómo es que unas criaturas como ustedes se atreven a desafiar a los dioses? Exijo saber quiénes son ustedes, diría Tsukuyomi con mirada seria. Soy el chambeador que acepta trabajos a tiempo completo Roburesu, y ellos son mis chalanes de la más alta calidad. Zero le erizó y Black Hugo, diría Roburesu con una sonrisa arrogante, mientras que de su maldición de almacenamiento sacaba la nube juguetona. Entonces Roburesu, te mostraré por qué no es bueno mantenerle la mirada a un dios, diría Tsukuyomi para usar un ataque visual en Roburesu, pero este sin inmutarse activó un dominio simple, defendiéndose del ataque visual dejando sorprendida a Tsukuyomi. Solo mira mi estética, estoy que ardo baby, diría Roburesu con tono arrogante, pero Tsukuyomi tuvo un pequeño sonrojo por lo dicho por Roburesu. Es la primera vez que alguien no cae a la mirada de Tsukuyomi, diría Amaterasu sorprendida mientras Susanoo se aparta de ella con molestia. Son más rápidos de lo que parecen, diría Susanoo viendo cómo Hugo apareció enfrente de Amaterasu y Zero estaba enfrente de ella. No lo entiendes, no puedes contra mí, soy mucho más rápida que tú y además poseo un ataque imposible de detener, diría Amaterasu dando 2 pasos hasta estar frente a frente con Hugo y usar su fuego negro, pero Hugo con una simple barrera de ki se protegió dejando en shock a Amaterasu. Ese fue tu ataque imposible de detener. He sufrido quemaduras peores con agua fría, diría Hugo con una sonrisa arrogante. Susanoo. Si lo sé, ya lo vi, diría Susanoo con su espada en el cuello de Zero, pero este ni se inmutaba. Les recomiendo que se rindan mientras tienen la ventaja, podemos resolver esto sin recurrir a la violencia, diría Zero con voz seria. Estúpido, no creo que entiendas la situación, yo soy muy poderosa como para perder contra ti o alguno de ustedes, diría Susanoo creando un Susanoo para golpear a Zero, pero este ni se movió. Me la pelas putita, diría Zero con burla mientras Susanoo apretaba el puño con enojo ante tal insulto. De ninguna manera permitiré que le faltes el respeto a mi hermanita, diría Amaterasu a punto de usar su fuego contra Zero, pero sería detenida por un golpe en la mandíbula de parte de Hugo, y con eso la batalla comenzó. Los golpes iban y venían. El suelo temblaba y rocas y escombros salían volando. ¿De dónde salieron ellos? Son muy fuertes, diría Nami y Crean viendo asombradas. La verdad no lo sé, pero está más que claro que los subestime, diría Sonic llegando con Blaze en brazos mientras tenía los ojos en la pelea. Sonic. Señor Sonic, diría Nami y Crean yendo con Sonic. Sonic, ¿en serio no sabes de dónde salieron ellos o por qué ese erizo se parece a Shadiko como ese tipo tiene la super forma? Diría Blaze aferrándose a Sonic estando muy cansada. No lo sé, pero ¿para qué perder el tiempo haciéndonos preguntas que no tienen respuesta? De vuelta a la pelea. El aura de Zero había cambiado, siendo totalmente azul, dando a entender que usaba el modo turbo mientras atacaba a Susanoo, la cual apenas podía responder a la abrumadora velocidad de Zero, pero poco a poco estaba recuperando terreno, comenzando un intercambio de golpes hasta que Susanoo lanzó un corte con su espada, pero Zero había creado una cuchilla de ki, deteniendo el corte dejando a Susanoo sorprendida, pero se defendía comenzando un duelo de espadas hasta que Zero se apartó y le dio un spin dash en toda la cara, haciéndola retroceder, pero se volvió a lanzar contra Zero, el cual esquivó un corte, pero no pudo esquivar un Chidori de Susanoo que impactó el pecho de Zero haciéndolo retroceder agarrándose el pecho con dolor, pero este no dejó reaccionar a Susanoo y le dio una patada en la cabeza, haciéndola retroceder para luego con su velocidad aparece detrás de ella con un Chaos Blast, mandándola al volar para después correr persiguiéndola.
Roburesu y Tsukuyomi se lanzaban golpes, que era esquivados o bloqueados hasta que Tsukuyomi logró conectar un golpe en el estómago de Roburesu, pero este aprovechó para darle en la mejilla, apartándola un poco, y antes de recuperarse Roburesu le dio un golpe en las costillas con la nube juguetona, pero Tsukuyomi le dio una patada en la mejilla a Roburesu, haciendo que se alejen varios metros el uno del otro, pero Tsukuyomi empezó a lanzar ataques de ki hacia Roburesu, el cual corría hacia ella bloqueado y desviando los ataques de ki con la nube juguetona hasta estar lo suficientemente cerca como para lanzar un golpe, pero este fue bloqueado por Tsukuyomi. Con Ugo y Amaterasu los dos estaban agarrándose de las manos, forcejeando el uno contra el otro, lo que provocaba que un cráter se formara debajo de ellos y las piedras a su alrededor comenzaron a flotar mientras comenzaba a temblar hasta que un brillo dorado comenzaba a rodear a Ugo, el cual comenzó a apretar más fuerte, y Amaterasu al sentir el aumento en el agarre trató de soltarse, pero fue en vano. Tú te salvas de que aquí no hay una mesa, diría Ugo para acercar a Amaterasu a su rostro. Porque si hubiese visto una tela tiro, diría Ugo para darle un cabezazo para luego soltar una de las manos de Amaterasu y darle un golpe en la mejilla mandándola a volar, y Ugo liberó su aura para seguir volando a Amaterasu, pero esta con su velocidad apareció dándole una patada en la varilla para luego aparecer atrás y darle una patada en la espalda mandándolo a volar, pero ella apareció adelante de él dándole un golpe en el estómago mandándolo a volar en la dirección contraria y luego aparecer arriba de él para darle con una esfera de fuego negro, pero en el último segundo se escuchó un aplauso, y para cuando Amaterasu se dio cuenta, Tsukuyomi estaba en el lugar de Ugo recibiendo el ataque, haciendo que Tsukuyomi escupa un poco de sangre. Hermanita, ¿cómo es que? Diría Amaterasu ayudando a Tsukuyomi. No lo sé. Él solo aplaudió y yo aparecí aquí. Con Ugo y Roburesu. Cómo me encanta esa técnica, diría Ugo agradeciéndole a Roburesu, pero este le dio un coscorrón a Ugo. Idiota, la pelea acaba de comenzar, no te confíes. Perdón, me confié solo por haber detenido ese primer ataque, pero Ugo no terminó de hablar porque unos seres hechos de la energía de Susanoo los atacaron. Con Zero y Susanoo. Zero había cambiado de la forma turbo a la forma caos para tomar la pierna de Susanoo y lanzarla alejándola para comenzar a destruir a los seres de energía, pero de repente Susanoo apareció enfrente de Zero dándole un golpe en el estómago y con una patada de hacha mandó a volar a Zero, pero este se recompuso a medio viaje para atrapar a Susanoo, que se había lanzado con intención de no dejar respirar a Zero, pero al atraparla terminó acercando su rostro al de Susanoo, haciendo que sus labios estuvieran a pocos centímetros. ¿Qué? Dijo Susanoo antes de ser mandada a estrellarse contra una montaña, mientras que en su rostro había un profundo sonrojo. Después de lanzar a Susanoo, Zero había detenido el golpe de dos criaturas, dejándolo expuesto, cosa aprovechada por Tsukuyomi y Amaterasu, las cuales se lanzaron a Zero con un Rasengan y una bola de fuego negro, pero antes de conectar el ataque Ugo se teletransportó estando enfrente de Zero, donde comenzó a gritar aumentando su poder, repeliendo el ataque de las dos hermanas hasta que hubo una explosión levantando una cortina de humo y alejando a Tsukuyomi y Amaterasu, y cuando el humo se dispersó mostrando a Ugo Super Saiyajin fase 2, el cual estaba de brazos cruzados y detrás de él estaba Zero con cara de palo. En serio tenías que presumir, dijo Zero con una gota de sudor, pero Ugo no le respondió. No es posible su poder aumento de golpe. ¿Dónde está Susa? Amaterasu no pudo terminar de hablar al recibir un puñetazo en el estómago por parte de Ugo para luego darle una patada en la cabeza mandándola a estrellarse contra el piso, haciendo que muchos escombros salgan volando. Cuando Tsukuyomi iba a atacar a Ugo, se detuvo al sentir un corte en la mejilla y con su mano pudo ver una gota de sangre para mirar a su alrededor, viendo una imagen borrosa moviéndose y rebotando entre los escombros suspendidos en el aire, moviéndose a una alta velocidad, y cuando por fin distinguió la figura era Roburesu, el cual había cambiado la nube juguetona por la lanza invertida del cielo, atacándola, la cual se defendía y esquivaba como podía hasta que por un descuido Tsukuyomi tomó del brazo a Roburesu y lo lanzó contra los escombros, pero Roburesu con la lanza cortó los escombros hasta que llegó al piso, pero cuando veía al cielo una lluvia de ataques de energía impactaron contra él quedando una nube de humo. Tsukuyomi con varios cortes en su cuerpo y ropa veía la nube de humo respirando agitadamente hasta que la nube se disipó, viéndose a Roburesu con varios rasguños, su ropa un poco desgarrada y un poco de sangre saliendo de la comisura de sus labios teniendo una sonrisa. En otra parte, Susanoo estampada contra la montaña en estado de shock, su mente le jugaba una mala pasada recordando cómo Zero la había tomado antes de lanzarla contra la montaña, pero se imaginaba a ella y Zero estando a punto de darse un beso, haciendo que se sonroje mucho, pero ese sonrojo pasó a ser uno de ira. Miserable, pero ¿cómo te atreves?
Eso no se hace, diría Susanoo muy molesta tomando su espada. Con los demás. Hugo descendía poco a poco hasta llegar al piso estando espalda contra espalda con Roburesu. ¿Qué te pasó? ¿No se supone que puedes absorber la energía con tu técnica maldita?, dijo Hugo sin mirar a Roburesu. Me tomó por sorpresa y no la pude activar, eso fue lo que pasó, dijo Roburesu con una sonrisa nerviosa. Y después te quejas de que yo me confío. ¿Qué pasa? Eso fue todo, diría Hugo mirando el cráter donde estaba Amaterasu, volviendo a enfocarse en su objetivo. Escucha, brazo de 35. Con esos golpecitos de bebita no conseguirás ganarme, diría Roburesu viendo a Tsukuyomi, la cual había bajado hasta el piso mientras él se limpia la sangre que caía de su boca. Antes de que el combate se reanudara de la montaña donde estaba Susanoo sería destruida mientras que emergía Susanoo en su forma completa, estando muy enojada, liberando mucho poder haciendo que los Zero, Hugo, Tsukuyomi y Roburesu quedaran sorprendidos ante tal poder. Eso no se hace. Está severamente prohibido, diría Susanoo apretando los puños con enojo. Se ve que está muy molesta, diría Hugo viendo a Susanoo. Yo mejor ni me meto, diría Tsukuyomi sabiendo de lo que su hermana era capaz cuando se enoja. Absolutamente no. Prohibido. Inaceptable. Rotundamente no. Absolutamente no, decía Susanoo con la cara roja mientras su imaginación la traicionaba mirando a Zero, pero este estaba confundido por lo que Susanoo decía. Pero de repente Susanoo se lanzó a toda velocidad contra Zero, dándole un golpe que lo mandó a volar muy lejos, pero él se recompuso esquivando y evitando las montañas antes de detenerse y regresar al campo de batalla. Mientras tanto con las dos hermanas y los 16 palabras. Un momento. No pos. XD. Roburesu estaba guardando la lanza invertida del cielo para pasar a pelear a puño limpio mientras se ponía en guardia mirando a Tsukuyomi y Hugo estando detrás de él mirando seriamente el cráter de donde Amaterasu aún no salía. ¿Qué pasa? ¿Acaso ya no vas a? Sería interrumpido porque Amaterasu salió abajo de él dándole un golpe en la barbilla para luego lanzar su fuego negro al pecho de Hugo, haciendo que la parte superior del cuerpo de Hugo sea cubierta de fuego y antes de que Amaterasu diera otro golpe Roburesu le dio un gancho al hígado, haciéndola retroceder, pero en ese momento Tsukuyomi estaba a punto de impactar un Rasengan en Roburesu, pero Hugo la agarró de la pierna y la lanzó contra Amaterasu haciendo que Roburesu se agache para esquivar. Amaterasu atrapó a Tsukuyomi cuando las dos vieron como Hugo liberaba su aura de ki dispersando el fuego, dejando ver que ahora tenía algunas quemaduras y la parte superior de su ropa estaba quemada y dañada, dejando parte de su pecho descubierto. Vaya que chica tan ardiente, diría Hugo con una sonrisa burlona, haciendo que Amaterasu tenga un sonrojo apenas notorio. A causa del daño Hugo había obtenido un Zenkai, aumentando su poder dejando a Tsukuyomi y Amaterasu sorprendidas mientras Hugo y Roburesu empezaron a correr hacia ellas mientras Roburesu iba aplaudiendo usando su técnica caos cambiando de lugar una y otra vez con Hugo hasta que Tsukuyomi atacó a Hugo pero Roburesu aplaudió cambiando de lugar con Hugo y dándole un Black Flash a Tsukuyomi la cual no pudo reaccionar y se comió el ataque de lleno en el estómago cayendo de rodillas. Amaterasu trató de ayudar a Tsukuyomi pero Hugo se puso en su camino. Insertar meme. Amaterasu se movió rápidamente aprovechando la cortina de humo que se formó al recibir el ataque hasta estar frente a Hugo, tomándolo de las mejillas con la intención de besarlo para drenarle su energía, pero cuando estaba a punto de besarlo Hugo lanzó una ráfaga de ki desde su boca, obligándola a apartarse parándose junto a su hermana, que seguía de rodillas y Amaterasu con su fuego atacó a Roburesu el cual se movió rápidamente para ponerse junto a Hugo. ¿Estás bien hermana?, diría Amaterasu ayudando a Tsukuyomi. ¿Qué clase de ataque fue ese? No importa, tenemos que acabar con ellos rápido, diría Tsukuyomi lanzándose en contra de Roburesu y Hugo siendo seguida por Amaterasu y Roburesu y Hugo replicaban la acción de las hermanas. De vuelta con Zero. Zero había vuelto estando frente a Susanoo. Vaya que impresionante. Eres muy fuerte, me has dejado sorprendido. Una chica tan hermosa como tú con este tipo de poder es admirable, diría Zero con una sonrisa levantado el pulgar. ¿Pero qué me está pasando?, diría Susanoo roja como un tomate, poniendo sus manos en sus mejillas pero luego ese sonrojo pasó a ser uno de enojo. Por fin lo entiendo, Zero el erizome, estás proponiendo matrimonio. Inaceptable, diría Susanoo dejando sorprendido a Zero, pero ella le dio un golpe tomándolo por sorpresa mandándolo a volar. ¿Cómo te atreves a jugar con mis sentimientos?, diría Susanoo interceptando a Zero dándole otro golpe mandándolo en otra dirección.
De ninguna manera te lo perdonaré, diría Susanoo mientras Zero estrellaba contra el piso y empezaba a golpearlo mientras que Zero solo podía cruzar los brazos cubriéndose y aumentando su poder para defenderse mejor. Esto es inaceptable. Que un mortal le pida matrimonio a un dios está prohibido. No hay manera de que acepte tu proposición de matrimonio. No me importa que me hayas confesado tus sentimientos, de ninguna manera te aceptaré, diría Susanoo mientras golpeaba a Zero, destruyendo la isla donde estaban mientras que Zero solo podía defenderse hasta Susanoo y él terminaron bajo el agua y Susanoo estaba a punto de apuñalar a Zero con su espada, pero Zero abrió la boca lanzando una poderosa ráfaga de energía, apartando a Susanoo haciendo que los dos vuelvan a la superficie. ¿Cómo se te ocurre que tú y yo podamos tener una familia?, diría Susanoo dejando sorprendido a Zero. Espera, ¿qué? Fue lo único que pudo decir Zero al ser interrumpido. Dime qué será de nuestros hijos, diría Susanoo levantando su espada para atacar a Zero. Mami, yo te puedo dar hasta 1 millón de hijos si tú quieres, diría Zero con una sonrisa descarada, dejando a Susanoo con la boca abierta y los ojos como platos. A la bestia, gritó Roburesu estando frente a Tsukuyomi. Los dos a punto de darse un golpe pero quedaron paralizados y con la boca abierta al escuchar lo que dijo Zero. El diablo, dijo Hugo igual que Roburesu, solo que le estaba haciendo una llave a Amaterasu y no eran los únicos en ese estado ya que todos los que veían la pelea quedaron igual. Susanoo al recuperarse del shock lanzó un corte de energía, pero Zero lo desvió con la mano mandándolo al cielo donde explotó. Cheos Kame. Ame. Haga, diría Zero preparando su ataque. De nada servirán tus ataques. Soy muy poderosa, diría Susanoo a punto de contraatacar, pero Zero lanzó su ataque tomando por sorpresa a Susanoo, regresándola al lugar original de la pelea por el impacto causadole bastante daño. Ese erizo es increíblemente fuerte, diría Tails sorprendido por el poder de Zero, pero entonces vio como Zero lo volteó a ver y le guiñó el ojo haciendo que un pequeño sonrojo adornara las mejillas del zorro. Sus poderes son inmensos, ni siquiera está usando la superforma y se mantiene parejo, diría Knuckles. ¿Qué pasa? ¿Eso es todo lo que tienes? Pues debo decir que me llevé una gran decepción. Ya no tiene sentido seguir con esta pelea, diría Zero de brazos cruzados con mirada seria. Susanoo veía con asombro a Zero, pero esa mirada pasó a ser una de enojo, mientras sus ojos brillaron de rojo, mientras que en donde estaban Hugo y Roburesu aparecieron unas manos de energía las cuales hicieron que Hugo y Roburesu se apartaran, mientras las manos tomaban a Tsukuyomi y Amaterasu. Parece que Susanoo va a pelear en serio. Por fin veremos el máximo poder de Susanoo, dirían las dos hermanas mientras desaparecían. Hugo, rápido, tenemos que ir, dijo Roburesu volteando a ver a Hugo, el cual le ofrecía la mano, estando a punto de teletransportarse hacia Zero. No me lo creo. ¿Cómo es posible? Te haré pagar por esto, diría Susanoo mientras su forma completa aumentaba de tamaño y poder mientras Tsukuyomi y Amaterasu aparecían junto a Susanoo. ¿Cómo te atreves a atacarme de esa manera? Así me agradeces después de aceptar tu propuesta de matrimonio, diría Susanoo con molestia. Y dale con lo mismo, diría Zero con aburrimiento, y justo antes de que Susanoo se lanzara contra Zero, Hugo y Roburesu aparecieron junto a Zero. Repulse, dijo Roburesu, y junto a Hugo crearon sus escudos para protegerse de los ataques que lanzaban las tres hermanas que no paraban de atacar. A este ritmo ellos acabarán muertos, diría Blaze con impotencia. Sonic, tienes que ir a ayudarlos, diría Amy preocupada. Sonic no respondió, solo veía el combate, sabía que estos tres no perderían tan fácil después de todo el potencial que mostraron. Eres un mal novio. Mírate atacando a tu prometida, muy mal, diría Susanoo cargando un poderoso ataque imbuido en el fuego de Amaterasu, el cual impactó en los tres, rompiendo los escudos, dando de lleno en nuestros protagonistas, haciendo que los tres soltaran un grito de dolor. Después de que el humo se dispersó, todos veían el cráter en shock pensando que Zero, Hugo y Roburesu estaban muertos, pero Sonic miraba impasivo sabiendo que eso no era todo, pero dio una sonrisa al sentir tres poderes que iban aumentando provocando que todo temblara. En otra parte. Esto es muy extraño, señor esclavo, ¿de quién serán esas presencias?, diría Impa mirando a Shadow. Tal vez uno de nosotros debería ir a echar un vistazo, diría Shadow para teletransportarse. De vuelta con las diosas. ¿Qué pasa? Porque todo tiembla, diría Amaterasu confundida. Los poderes de esos tres están aumentando de sobremanera, diría Tsukuyomi con sorpresa. Eso es imposible, ese ataque debió haberlos matado, diría Susanoo con sorpresa, pero entonces del cráter saldría una aura de color dorado y rojo con rayos de múltiples colores que llegaba hasta el cielo haciendo que el viento sople muy fuerte.
Después de todo el espectáculo todos verían con asombro a Hugo SSJ3. Super Zero y Roburesu Kaioken. ¿Cómo es que tienen tanto poder?, diría Amaterasu sorprendida por el poder que despendían nuestros protagonistas, pero Tsukuyomi estaba sudando frío al verlos otra vez, teniendo la misma premonición pero ahora era mucho más clara y fuerte que antes. Deprisa Susanoo, debes acabar con ellos rápido, aún les falta mostrar más poder y que yo quiero pelear con sujetos muy fuertes. Por mí que ellos se vuelvan a transformar. Dirían mientras se formaba una discusión entre las dos hermanas. Hermanas, miren, diría Amaterasu para que Susanoo y Tsukuyomi vieran que Roburesu estaba frente a ellas y dio un golpe con sus dedos en la frente del cuerpo perfecto de Susanoo, derribándolas, pero en el momento en el que Roburesu dio el golpe su puño brilló en negro ya que había dado un Black Flash. No puede ser. Imposible, diría Susanoo para atacar, pero sería de vuelta al piso por una patada de Hugo, la cual las mandó hacia el agua. Me estás tomando el pelo, diría Susanoo cada vez más molesta, lanzándose contra Roburesu y Hugo, pero los dos la detuvieron sin dificultad. Esto tiene que ser una broma, diría Susanoo tanto sorprendida como molesta. ¿Qué pasa? Eso es todo lo que puedes hacer, brazo de 35, eso te pasa por no comer 8 eggs en la mañana, diría Roburesu con una sonrisa arrogante, mientras que Hugo trataba de contener su risa. No permitiré que se sigan burlando de mí. Prefiero ser eliminada antes que perder esta pelea y largo de aquí, hermanas, usaré todo mi poder para acabar con ellos. Diría Susanoo apretando los puños, pero entonces Tsukuyomi y Amaterasu la tomaron de las manos. De ninguna manera te dejaremos sola, hermana, diría Amaterasu con una sonrisa. Así es, hermana, estamos juntas en esto, si perdemos perderemos juntas, diría Tsukuyomi con una sonrisa. Hermanas. Se los agradezco, diría Susanoo derramando unas lágrimas, mientras que otro lado alguien estaba viendo la pelea y apretaba los puños para luego decidir los nombres de las tres hermanas. Black Hugo. Roburesu. Zero el erizo, prepárense porque acabaremos con ustedes, dirían las tres para comenzar a aumentar sus poderes, comenzando a empujar a Hugo y Roburesu, pero entonces Zero apareció dándole una patada en el estómago al cuerpo perfecto de Susanoo, mandándoles al cielo y eventualmente al espacio exterior, donde comenzó el último asalto entre el trío de protagonistas y el trío de hermanas. Todos veían y escuchaban los choques, las ráfagas de ki y los estruendos. Por favor ganen, estamos en sus manos, diría Ami rezando junto a Cream. Ustedes pueden, confiamos en ustedes, diría Tails con esperanza. Ustedes pueden, denles, diría Knuckles apoyando con el puño levantado. Eso y más gritos de apoyo se escuchaban, mientras que Sonic y Shadow solo miraban en silencio. Los golpes iban y venían, los choques hacían retumbar todo y las explosiones se alzaban imponentes y la pelea parecía no tener fin. Las hermanas hacían lo posible por defenderse, pero los golpes que venían de tres direcciones hacían que defenderse fuera imposible, hasta que Zero le dio un golpe en el estómago al cuerpo perfecto de Susanoo, mandándolo contra la luna, pero Hugo apareció y con una patada redireccionó la trayectoria de las tres hermanas, rompiendo el cuerpo perfecto de Susanoo, pero Hugo miró de mala manera a Zero, mientras que Zero se encogió de hombros mientras Roburesu los miraba con una gota de sudor en la nuca. Esto parece ser el fin. Hermanas, lo lamento mucho, este será mi ataque final, diría Susanoo viendo a nuestros protagonistas y preparando su último ataque. Zero el erizo. Black Hugo. Roburesu se han ganado mi respeto y admiración, diría preparando su ataque, pero Tsukuyomi y Amaterasu hacían los mismos. Ya te lo... Hasta el final. I've got something for Las diosas se levantaron con dolor mientras se reían con alegría, mientras nuestros protagonistas caminaban hacia ellas con los ojos cerrados. Por favor, no se sientan mal. Así es, demostraron tener un gran poder. Será un honor ser eliminadas por seres tan poderosos como ustedes, diría las hermanas con sonrisas.
Cheos Spear, diría Zero preparando su ataque. Titan Punch, diría Roburesu, y Hugo solo creaba una esfera de ki de color amarillo con negro. Los tres estaban listos para terminar el trabajo, pero en ese momento alguien apareció enfrente de ellos, sorprendidos por la repentina aparición. Los desapareceré en un instante, no quedará nada, diría Izanagi apuntándoles con la mano. El lugar se había vuelto tenso, pero entonces... ¿Cómo te atreves a venir aquí y querer ser nuestro padre después de tantos siglos? Diría Susanoo con su espada en el cuello de Izanagi, mientras que Tsukuyomi y Amaterasu estaban enfrente de nuestros protagonistas defendiéndoles. Esta es nuestra pelea, no queremos tu ayuda, diría Amaterasu de manera seria. El consejo se ha encargado de contarnos todo sobre ti, diría Tsukuyomi también seria. Así que largo de aquí, maldito demonio, diría Susanoo muy molesta. Ya fue suficiente. Cállate, diría Hugo, pero Izanagi lo interrumpió callándolo. No te atrevas a callarme o si no tomaré la espada de tu hija y te la meteré por donde no te llega el sol. ¿Me escuchaste, maldito?, diría Hugo con mucha furia, mientras los demás lo veían con sorpresa por lo fácil que se enojó. Tienes mucho valor para hablarme así, diría Izanagi con furia. Ya basta, diría Sonic llegando junto al Rikudou Sennin. Tú también cállate, no tienes derecho a hablar, diría Izanagi viendo a Sonic. No, Izanagi, ellos tienen razón, debes contarle la verdad a tus hijas.